Pues bueno, damos las gracias por su participación en esta mesa redonda al doctor Simon Nicholas Kemp, al doctor Roberto Galván Madrid y al doctor Gilberto Carlos Gómez. Voy a iniciar con una breve semblanza de cada uno de ellos. El doctor Simon Nicholas Kemp nació en Gales, Reino Unido, en 1965, obtuvo la licenciatura en física en el Imperial College de Londres en 1986, la maestría en astronomía en la Universidad de Sussex en 1988, el doctorado en astronomía en la Universidad de Manchester en 1992, hizo postdocs en The Queen's University of Belfast de 1991 a 1996, en el Instituto de Astrofísica de Canarias de 1996 a 1999, y empezó a trabajar como profesor investigador de la Universidad de Guadalajara el 4 de diciembre de 1999, así que ya cumplió 25 años. Especialista en estructura y evolución de galaxias y cúmulos y en la luz débil asociada con galaxias. El doctor Roberto Galván Madrid se doctoró en la UNAM en el año 2011, trabajando en formación de estrellas de alta masa. Su tesis la desarrolló como parte del grupo de radiointerferómetro Submillimeter Array, SMA por sus siglas en inglés, en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Posteriormente trabajó como investigador postdoctoral en el European Southern Observatory, ESO, conocido como ESO, en Garching, Alemania, con tareas en el entonces nuevo radiointerferómetro ALMA. Se unió como investigador al Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Campus Morelia en agosto de 2014. Actualmente trabaja en diversos proyectos sobre la formación de estrellas y sus cúmulos estelares, desde estudios a escalas de discos de acrecimiento hasta censos a gran escala de nubes progenitoras de cúmulos estelares. Gracias. También tenemos con nosotros al doctor Gilberto Carlos Gómez. Él estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvo su doctorado en la Universidad de Wisconsin, hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Maryland, es investigador en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Campus Morelia desde 2005. Su campo de investigación involucra simulaciones numéricas y desarrollo teórico de la dinámica de discos galácticos gaseosos y las etapas tempranas de la formación estelar. Muchas gracias por aquí. Iniciamos esta mesa con una breve exposición del Dr. Simon Kemp. Bueno, ahora lo puedo dar aquí de todas maneras. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Aquí empieza de nuevo. Gracias. Ok, bueno, ya escucharon mi semblanza, pero ayer escuchamos de los alumnos de posgrado en UNAM en los 90s que hicieron, y estaba revisando yo en los 90s y sí, tuve tiempo interesante, empezando con el doctorado en Manchester y dos postdocs y terminando aquí en el último mes de los 90s. Así ayer, ¿verdad? Sí. Ok, voy a hablar un poco de galaxias en general, galaxias normales, galaxias en el visible, de manera observacional. Esto es el diapasón, no tenemos mucho tiempo para
para ver los detalles de todas las galaxias, pero hay las elípticas, que están como suave, perfil suave, no muchas estructuras, los espirales que tienen los brazos y los espirales con barras, que es esta línea en el centro. Pues escuchamos un poco con Annabel toda la historia de los diferentes tipos de imágenes y en los 90s y fin de 80s, entrando en los 90s, efectivamente pasamos de datos fotográficos a datos digitales. Tal vez hay gente aquí que no recuerda que antes las fotos eran como rollos y películas y hay que llevarlo a la farmacia o en cuartos oscuros, ¿no? Pero sí, en estos no tenemos la resolución como Hubble o imágenes finas, pero sí pudimos tomar muchas exposiciones del mismo campo y así generamos imágenes muy profundos, ¿no? Esta es parte de mi tesis doctoral. Yo estaba involucrado con eso en los 90s y aquí está como una galaxia elíptica, una espiral aquí como un ángulo, esta galaxia interesante aquí con filamentos saliendo de eso a todos lados, ¿no? Obviamente es una imagen negativa, las partes más brillantes son negros. Y eso agregué por una de las pláticas ayer. Esto es como un disco combado, ¿no? Warp disk, como le llaman, un bonito ejemplo. Sí. Si seguimos el eje mayor aquí, está de un lado en la parte norte y del otro lado en la parte sur, un buen ejemplo de estos. Y así, lo que estamos viendo aquí son como 8 horas de exposición realmente, lo que llamamos placas Schmidt eran como los viejos placas, no eran películas así, o rollos eran como montado en vidrio la emulsión fotográfica. Y bueno, el cambio como de los detectores digitales, CCDs, lo llamamos en astronomía, y estaba pasando a fin de los 80s, entrando los 90s, pero lo que tenían los material fotográfico fue un campo muy amplio, ¿no? Como 5 grados a veces. Entonces hubo un tipo de simbiosis en lo que en la fotografía podemos ver muchas galaxias y identificar los interesantes para estudiarlos luego en las cámaras digitales más pequeñas, ¿no? Estaba pequeño campo, pero más sensible, más reproducible, pueden tomar más, reusarlo, ¿no? Es que no está con las emulsiones fotográficas. Y este es un ejemplo de los tipos de datos ahora, nada más técnico, pero está aquí como los perfiles de brillo de como 40 galaxias elípticas que están brillantes en el centro y bajan hasta radios más grandes, y aquí podemos ver que cada uno son un poquito diferente. Con los datos digitales ya amplió la cantidad de datos confiables y sí podrían empezar a hacer estudios más complicados, más detallados. Ya escuchamos que entramos en la época del telescopio Hubble en los 90s temprano. Algunas de estas imágenes me da como nostalgia porque lo usamos mucho en las primeras pláticas de divulgación que tuvimos en los años 2000, 2001, 2002. Esta está Hubble también observó muchos galaxias. Esta es la galaxia Cartwheel, en lo que es como un tipo de interacción de galaxias, no como lento, como uno orbitando el otro, pero más directo, y sale este anillo expandiendo alrededor de una de las galaxias, y aquí vemos como datos de la Tierra, datos de Hubble de la misma galaxia, y vemos el mejoramiento en las imágenes de uno al otro, más detalle. Luego vemos el James Webb. Y esto está la galaxia M87, una de tres imágenes de eso que vamos a ver en esta pequeña plática.
Esto es la imagen del Hubble, que va muy al centro. Hay un chorro también en el óptico, en el radio, pero Hubble fue el primero de ver detalles del núcleo, y esto es como el disco orbitando alrededor del hoyo negro supermasivo central. Ok, como comenté, la evolución o el desarrollo de estudios de galaxias en los 90 era principalmente realmente en las técnicas, el tipo de datos, ¿no? Como digo, los detectores digitales, y también las computadoras ayudan en todos los cálculos detallados. Por ejemplo, esto es como lo que llaman síntesis de poblaciones estelares. Esto es como un espectro de la galaxia, y esto ayuda mucho en la espectroscopía, la división de luz en diferentes longitudes de onda. Esto es nada más un pequeño pedazo, pero hay muchos luz de la galaxia, que es realmente la luz que es una galaxia, 100.000 millones de estrellas. Todos estos combinados, y se hacen modelos computacionales usando espectros de cada tipo de estrella que hay, sumándolos y generando el espectro de la galaxia. Y aquí tenemos como hay la línea fuerte, que es la galaxia, pero hay líneas rayadas que son los modelos, ¿no? Y cada vez se mejora los modelos computacionales para reproducir el espectro de la galaxia. Y eso también fue algo que, como ven aquí, esto fue del 99, pero ya en los 90 empiezan con códigos a hacer eso, ¿no? Pero necesita mucho poder computacional. Necesitan desarrollo de computación para hacer eso bien. También en términos de computadoras empieza la revolución de los datos, el Big Data, eso. Los astrónomos sí nos gusta catálogos, ¿no? No podemos pensar en nombres de cada objeto, pero podemos darles números al menos, y son miles de eso, empezando con Messier y NGC, ¿no? No exactamente 90, pero ya tuvimos el catálogo de Cúmulo Virgo. En esta época ya encontró más que 2.000 galaxias en el Cúmulo Virgo. Este es el Cúmulo Virgo, otros de nuestros proyectos de suma Blacker-Schmidt, ¿no? También negro es brillante, esto también es M87, pero si no tenemos la resolución, pero podemos observarlo por 13 horas y sí obtener una buena exposición para revelar no los detalles finos, pero los detalles como el halo y las galaxias y interacciones entre galaxias. Este es el Messier 87, 86, 84, 89, y no sé si capturan un poco de emisión débil en esta parte, que es el centro del cúmulo, medio intercúmulo. Y no precisamente 90, pero sí es desde el año 2000 empezó el Sloan Digital Sky Survey. SDSS no es precisamente un catálogo, pero una base de datos enorme que tiene. Bueno, aquí se ve, hasta 2009 cubren 35% del cielo en imágenes, en espectroscopía tiene más que 4 millones de objetos, una gran fracción de ellos para ser galaxias. Y esto, claro, es uno de los grandes problemas también, tantos datos, pero el número de astrónomos no está creciendo en la misma proporción de estudiarlos bien. Entonces empezó el cambio de tener muestras grandes de objetos en sus artículos, 10.000 galaxias tal vez, a diferencia de los dinosaurios como yo, que estudian como publican sobre una galaxia o algo así, en detalle, pero son cosas distintas, ¿no? Y bueno, creo que antes hubo una plática de galaxias muy tenue, ¿no? También existen las galaxias de bajo brillo superficial, low surface brightness galaxies en inglés. ¿Podrían ver la galaxia?
bueno, hay la pista que está en el centro, ¿no? Y sí, esta es la parte más brillante, pero en análisis cuidado muestra que sí hay una galaxia a un centro muy... También hay unos de estos que sí tienen el centro, el bulbo grande, pero el disco no es nada, y simplemente son galaxias que pueden ser enormes, igual que los otros, pero están hechos más de gas, ¿no? El gas no ha llegado a la densidad de formar estrellas, entonces hay pocas estrellas y más gas, pero así en el óptico no brilla mucho, ¿no? Pero aún pueden ser masivos, y en los 90 también hubo un catálogo de estas galaxias del cúmulo Virgo que salió. ¿Qué más? Bueno, hay tal vez la cosa más importante relacionada con galaxias en los 90 eran las observaciones de supernovas en 99, 98, 99, que mostró que la galaxia, que el universo no solo fue expandiendo, expandiendo de manera acelerada también, ¿no? Pero esto es más el tema de la última plática de hoy, entonces no voy a decir mucho de eso hoy. Tal vez. Y esto sí fue cosas de astronomía observacional de galaxias en los 90, pero lo que pasa después, pero por ejemplo aquí está la imagen del James Webb del quinteto de Stephan, 5 galaxias. Debo haber dejado como toda la dispositiva, creo, porque tiene mucha resolución y muchos de estos detalles puntos en el fondo se puede ver que muchos de estos son galaxias también, con imágenes de bastante claridad. Y bueno, fue 2019 más que los 20, pero la imagen otra vez de M87, pero solo hoyo negro y detalles de la materia alrededor de eso. Esta es la imagen con luz polarizada mostrando líneas de campo magnético. Y bueno, tal vez vemos más de qué ha pasado desde los 90 en las preguntas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Recuerdo que estaba en la prepa en Chetumal leyendo, no sé, estaba muy clavado con el libro Cosmos de Carl Sagan, y recuerdo en particular un número especial de la revista National Geographic donde explicaban todo esto de las supernovas, de los descubrimientos de la expansión del universo con supernovas. No estaba en la portada venía un cerdito porque estaba muy de moda el tema de la clonación, lo de la oveja Dolly y todo eso. Entonces el cerdito venía en la portada, pero el número tenía una buena parte de la revista de Nat Geo hablando de estos descubrimientos que se hacían con supernovas que estaban señalando que el universo se expandía cada vez más rápido, ¿no? Entonces ahí, digamos, eso me convenció de estudiar física. Y bueno, pues aquí estoy. Yo les voy a hablar un poco de nuestra propia galaxia, en particular del medio interestelar. Seguramente ustedes saben que ahorita vieron las imágenes de Simon, principalmente compuestas por la luz de las estrellas, aunque también muchas de ellas, parte de lo que se ve en la placa fotográfica, venía del gas en las galaxias. Entonces ahorita tenemos una visión bastante detallada de nuestra propia galaxia, pero pues eso ha tomado muchas décadas de estudios por parte de muchos astrónomos, ¿no? Y muchos de los estudios, digamos, importantes o fundamentales se hicieron por ahí a finales de los 80s y en los 90s e inicios de los 2000s. Entonces vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo se empezó a ver la Vía Láctea? Bueno, la Vía Láctea en una noche oscura la podemos ver a simple vista, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, William Herschel, cuando tuvo sus telescopios bastante profesionales, bastante poderosos para su época, empezó a hacer este tipo de mapas de estrellas, ya con mucho, incluso se ven aquí lo que sería una línea oscura donde no se ven estrellas, ¿no? Eso ya hace cientos de años. Ahora, no todos son, yo soy radioastrónomo de profesión, entonces en el instituto donde trabajamos en Morelia hay una buena componente de gente que trabajamos con radioastronomía. Entonces como que siempre en este tipo de eventos enfatizamos que la luz que el ojo humano puede ver no es toda la luz, ¿no? Hay otros tipos de luz, entre ellas las ondas de radio, como las que reciben nuestros teléfonos celulares,
las que emite la antena de Wi-Fi en su casa, etc. Entonces, el universo y los objetos celestes emiten ese tipo de luz, y desde hace ya casi 100 años los astrónomos pueden hacer mapas del cielo, ¿no? Entonces, este no es el primer radiotelescopio, pero es uno de los primeros, y ciertamente fue el primer mapa de nuestra propia galaxia en luz de radio, ¿no? Pero ahora tenemos un poco, de hecho esto ya desde hace mucho tiempo, ya tenemos un poco esta visión un poco panorámica de nuestra propia galaxia. A veces estudiar nuestra propia galaxia es más difícil que estudiar galaxias externas, porque como estamos metidos dentro de ella y nuestra galaxia es un disco, imagínense, es un poco la situación de si alguien me hubiera traído aquí a esta habitación sin ver cómo llegué, ¿no? O sea, yo no sabría que afuera está el kiosco de información y la entrada, el acceso a la expo, etc. Entonces, un poco los astrónomos a través de cientos de años han tenido que armar estas piezas de rompecabezas, observando la galaxia en la que estamos metidos, ¿no? Entonces, en la actualidad tenemos este tipo de mapas. Si ustedes mapean la Vía Láctea en muchos tipos de luz, esto es lo que vemos. Ahora, con nuestros ojos, básicamente vemos una versión limitada de esto. Lo que vemos es luz de estrellas, y vemos estas manchas en el plano medio de la galaxia que vienen de nubes de gas y de polvo que tapan la luz de las estrellas que están detrás. Entonces, y esto ya ahorita tenemos una visión de los fenómenos astronómicos. Ahorita yo estoy hablando de nuestra galaxia desde el tipo de luz donde menos energética, donde si uno piensa en la luz como ondas, desde la luz donde la longitud de onda es más larga, o sea, la luz menos energética, las ondas de radio más largas, hasta el tipo de radiación más energética, que son los rayos gamma de muy alta energía, ¿no? Entonces tenemos mapas del universo, no en todas, pero en la gran mayoría de los tipos de radiación que pueden ser interesantes para entenderlo, ¿no? Entonces vamos a ver de cuánto me alcanza. Puse unas pocas diapositivas de esto, ¿no? Entonces vamos a ir un poco en orden. Este es un póster bastante, digamos, conocido, está en la página de la NASA, ¿no? Entonces vamos a ir a través de algunos de ellos, ¿no? Entonces, si uno observa con radiotelescopios, pero en particular los radiotelescopios que observan ondas de radio bastante grandotas, lo que le llamamos ondas de radio de baja frecuencia, uno principalmente ve en nuestra galaxia un tipo de emisión que se llama sincrotrón, que viene de electrones que se mueven muy rápido y que en particular están acelerados en zonas donde hay un campo magnético intenso. Gilberto va a hablar más de la teoría de los campos magnéticos. Pero un ejemplo del tipo de objetos que emiten este tipo de radiación son, por ejemplo, los remanentes de supernova. Esta es la versión detallada, vista con mucho zoom, de esta bola de emisión que está acá, ¿no? Es una estrella que explotó, las partículas se aceleran en particular alrededor de campos magnéticos y emiten ese tipo de luz. Luego también hay gas así como le llamamos tibio, o entre frío y tibio, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Pues digamos, pueden ser desde temperaturas, si hablamos en grados centígrados, muy por debajo de 0 grados centígrados, hasta cientos de grados centígrados. Y el gas principalmente que hay en el universo es hidrógeno, y en nuestra galaxia hay mucho gas hidrógeno, lo que le llamamos neutro, o sea que el atomito está el electrón bien pegado al protón, y esos átomos emiten radiación, porque esto ya es un poco técnico tal vez, pero todas las partículas del universo, sean átomos, moléculas, etc., cuando las partículas se mueven un poquito y cambian su estado, ya sea que rote, o en este caso que el núcleo cambia de orientación respecto al electrón, o si son moléculas, que la molécula cambia un poquito de forma o de orientación, eso emite luz. Y esas luces que emiten todas las partículas del universo las vemos con telescopios, ¿no? Entonces, en particular, aquí vemos el gas hidrógeno en su estado neutro. Y este es un mapa, este es el mapa viejito, el de los 90s. Perdón por llamarle viejito a los de los 90s. Este es el mapa de los 90s. No voy a dar juicios de este mapa de los 90s. Y este es un proyecto, digamos, más reciente, ya ni tan nuevo, ¿no? O sea, ya tiene como 10 años, que se llama el H1, porque así se llama el átomo de hidrógeno. H1 4pi, porque 4pi, ustedes saben, una esfera tiene 4 pi radianes de área, ¿no? Entonces, eso fue un mapa, se hizo con varios telescopios para poder observar toda la esfera celeste. Es un mapa moderno de toda la esfera celeste del hidrógeno. Pero la verdad es que los estudios, o sea, ahorita
digamos, criticando a mi generación. O sea, ahorita muchas veces lo que hacemos es hacer las cosas con más detalle, pero muchas de las cosas como que fundamentales se hicieron antes, ¿no? Y ahorita estamos ahí haciéndolo todo otra vez, pero con más detalle, ¿no? Un poco a eso nos dedicamos. Otro tipo de emisión es el gas molecular. En las partes más frías del gas en el universo son lo suficientemente frías para que los átomos se peguen y formen moléculas. Entonces las partes frías del universo están llenas de moléculas, y el caballito de batalla para observar esta radiación es el monóxido de carbono, que aquí en la Tierra pues es un gas muy venenoso, ¿no? Pero es la segunda molécula más abundante del universo después del hidrógeno molecular, y emite lo suficiente como para hacer, este es un mapa de la galaxia en hidrógeno molecular, en CO. Y aquí, esto es un zoom que hicimos cuando estábamos en el postdoc de una de las nubes que están aquí en la galaxia. Entonces, de nuevo, ahora vemos las cosas con mucho detalle, pero este censo de la galaxia en gas molecular se hizo entre el 87 y el 2001. También en el gas frío hay polvo, literalmente como la mugre que aspiramos, ¿no? O sea, son pequeños granitos con silicio y carbono, como polvo, como mugrecita. Y el gas frío y denso del universo está asociado también a esos granos de polvo. Y eso de polvo emite, porque lo que sucede es que todas las estrellas del universo emiten su radiación, y esa radiación es en gran medida absorbida por los granos de polvo, y los granos de polvo llegan al equilibrio térmico con esa radiación y reemiten a una temperatura más fría que se ve con telescopios infrarrojos. Un poco así como digamos, si ustedes, es como los briquettes de un asado, ¿no? Digamos, aunque estos están más calientes, pero están emitiendo a una temperatura un poco parecida a un cuerpo negro, una temperatura de equilibrio, y irradian, ¿no? Y hacemos mapas de esos con telescopios, ¿no? También en el infrarrojo, pero un poco más cerca de lo que ve el ojo humano, aquí lo que sucede es una ausencia de emisión que llamamos extinción. Entonces, digamos, el ojo, si tuviéramos un ojo muy bueno y estuviéramos en un sitio muy oscuro, la Vía Láctea se ve un poco como esto, ¿no? Se ven las manchas oscuras y la luz de las estrellas. Y con telescopios se puede hacer de una manera mucho más detallada. Uno puede ver cómo esta extinción en realidad depende de la longitud de onda en la que uno observa, y uno puede derivar cantidades físicas de las nubes usando ese obscurecimiento y enrojecimiento de la luz óptica por el polvo interestelar que llamamos extinción. Y de nuevo, muchas de las referencias claves de estos estudios fueron hechas entre los 80s y los 2000s, ¿no? Y ya para terminar, la verdad es que aquí me brinqué mucho, me brinqué ultravioleta, me brinqué rayos X, pero para hablar un poco de emisión energética, pues tenemos los rayos X y tenemos los rayos gamma, ¿no? En particular, en el universo hay estas cosas que a inicios del siglo XX se les llamó rayos cósmicos, pero técnicamente no son rayos, ¿no? O sea, son núcleos de átomos, así como helio, que igual están muy acelerados, se mueven a velocidades muy rápidas, y cuando interaccionan con el medio interestelar emiten rayos gamma, ¿no? Entonces, aquí en México hay un telescopio que observa rayos gamma, se llama HAWC, está en Sierra Negra, en Puebla, y es un telescopio muy exitoso, y hacemos mapas de la emisión energética. Entonces aquí pueden ver, hay varios tipos de radiación gamma. Aquí pueden ver que la galaxia, en todo el plano de la galaxia, emite en este tipo de radiación gamma. Y hay otro tipo de radiación gamma, que es la de más alta energía, que si se dan cuenta, aquí no es toda la galaxia la que emite, son solo ciertos objetos muy especiales, remanentes de supernova, como los que les demostré anteriormente, y también algunas regiones que están formando muchas estrellas que emiten esta radiación muy, muy energética, ¿no? Y ya se me olvidó lo de que para abajo es para adelante. Entonces la visión moderna que tenemos es, pues les dije, ahora vemos las cosas con mucho detalle, de manera más profunda, tenemos mucho, gracias al poder de cómputo podemos hacer mucho análisis automatizado, eficiente, poderoso de las cosas, pero muchos de los estudios fundamentales fueron hechos hace 20 o 30 años. Y en cuanto a galaxias externas, ahorita está sucediendo mucho que se hacen muchos censos, como mencionó Simons, de muchas galaxias
que se observan a gran detalle con muchos tipos de telescopios, ¿no? Esto es, por ejemplo, una galaxia que aquí se ve en el óptico, ¿no? con el telescopio Hubble, y aquí se ve en el infrarrojo con el nuevo telescopio infrarrojo de la NASA, el James Webb, y aquí se ve con un montón de otros telescopios. Este es un poco como el resumen de lo que les mostré, pero no en nuestra propia galaxia, sino en una galaxia externa, ¿no? Entonces pueden ver aquí hay un telescopio óptico, aquí se ve el gas frío con un radiotelescopio, aquí se ve el hidrógeno atómico que les platiqué, el H1, aquí se ven las estrellas con el telescopio espacial Hubble, esta es la luz ultravioleta, esta es luz infrarroja con el James Webb, esto también, de hecho esto es muy parecido, pero el telescopio espacial Spitzer es como una versión de bajo detalle, ¿no? Comparado con el James Webb. Y entonces, pero antes ahorita tenemos toda esta visión pancromática, le decimos, detallada de nuestra propia galaxia y galaxias externas, pero un poco pues tomando los fundamentos de estudios que se hicieron hace décadas, ¿no? Y creo que es todo lo que traía. Gracias. Como dijo Anabel en la mesa anterior, pues a mí también me habían dicho que iba a haber aquí niños de kinder y que iba a venir mi abuelita, y no me acordé que mis dos abuelitas ya se habían muerto, entonces no iban a venir, pero o sea, yo también tengo preparada mi plática de un nivel bastante más básico del que estoy viendo con ustedes. Entonces, por favor, si se quedan dormidos, no ronquen porque van a despertar a los demás. Bueno, encima de eso, a mí yo perdí el volado y me tocó hablar de los campos magnéticos. El problema de los campos magnéticos es que es mucho más difícil tener imágenes bonitas, que son lo que más atrae a la gente a la astronomía, ¿no? La gran ventaja de los campos magnéticos es que son una cosa bien complicada. Nadie lo entiende realmente. Y como sucedía en los 90s, todavía sucede el día de hoy. Cuando alguien no entiende algo, dice, son campos magnéticos, y ya lo sé. Entonces, durante esta plática en lo que me quiero enfocar es un poco más en los procesos físicos. Tal vez no vamos a tener imágenes tan bonitas, pero me voy a tratar de hablar de lo que entendimos durante la década de los 90s sobre los campos magnéticos de las galaxias. Bueno, lo primero que quiero decirles es que les han mentido toda su vida. Desde el kinder nos han dicho que hay 3 fases de la materia, los sólidos, los líquidos y los gases. Bueno, nos han mentido, también existe una cosa que se llama plasmas. La principal diferencia entre un gas y un plasma viene en sus partículas. Como ustedes seguramente saben, los átomos están hechos de núcleos con carga positiva y los electrones con carga negativa. Cuando tenemos un plasma, los electrones son arrancados de los núcleos, de manera que tenemos partículas cargadas moviéndose por ahí. Resulta que cuando tenemos partículas cargadas, estas están amarradas a los campos magnéticos, de la misma manera en que las pelotitas están amarradas a un hilo, en un collar de estos. Entonces, las partículas no pueden moverse por separado del campo magnético. Si por alguna razón movemos las partículas, estas arrastran las líneas de campo magnético, y si movemos las líneas de campo magnético, estas van a arrastrar a las partículas de plasma. ¿Dónde vemos plasma en la astronomía? Pues resulta que por todos lados. Incluso esos gases fríos y densos de los que nos estaba hablando Roberto, esos tienen lo que se conoce un grado de ionización muy bajo. La fracción de partículas que tienen separados los átomos entre electrones y núcleos es muy baja, pero es suficiente para que esos estén agarrados al campo magnético. Entonces, en cualquier lugar que volteemos, en todos lados hay plasmas. En los discos alrededor de agujeros negros, de los que estuvieron hablando ayer, en las superficies de las estrellas y en las galaxias, los vemos por todos lados. Bueno, los astrónomos no podemos estudiar lo que no emite luz. Bueno,
conocemos las ondas gravitacionales, pero en los 90 no había, eso no se conocía todavía. Entonces lo que no emite luz no podemos verlo, no podemos estudiarlo. Entonces, ¿cómo estudiamos los campos magnéticos? Bueno, ustedes saben que la luz son oscilaciones en el campo electromagnético y normalmente son oscilaciones en todas direcciones, ¿no? Pero si la luz pasa por un polarizador, el polarizador lo que hace es absorber algunas de esas oscilaciones y solo permite que la luz del otro lado, la luz que pase, solamente oscile en una dirección. Esto es lo que se llama luz polarizada y lo pueden checar con sus lentes oscuros. Si no los compraron así como en el tianguis, pueden ver que no se ve igual cuando tienen los lentes así o si los giran, porque va a depender de la dirección que tiene el polarizador para ver para la luz que vemos aquí atrás. Bueno, la luz de las estrellas normalmente no está polarizada. Entonces, viene una estrellita y vienen todos los fotonitos que son aventados por la estrella y se encuentran con granos de polvo que están agarrados al campo magnético. Resulta que los granos de polvo no son realmente redonditos, más bien tienen formas circulares, un poco como alargadas. Y estas formas, estos granos de polvo alargados, se alinean de manera perpendicular al campo magnético. Entonces, estos funcionan como un polarizador y solo permiten que la luz pase con una polarización paralela al campo magnético. Encima de eso, estos granos de polvo emiten el infrarrojo, como nos mencionó Roberto, y la emisión en infrarrojo va a ser perpendicular al campo magnético. Entonces, si vemos la luz que viene de las estrellas polarizada, nos va a dar información acerca de cómo están los campos magnéticos. Si vemos en el infrarrojo la emisión de los granos de polvo, también nos va a dar la información del campo magnético. Hay otras formas de estudiar el campo magnético, pero ya no tengo tiempo de hablar de esto. La emisión sincrotrón de la que nos habló Roberto, por ejemplo, es una forma. Pero bueno, entonces así es como estudiamos el campo magnético. ¿Qué aprendimos durante los 90s sobre el campo magnético de las galaxias? Bueno, me faltó decir esto. ¿Qué hace el campo magnético en un plasma? Bueno, tiene principalmente dos comportamientos. Uno, no le gusta estar comprimido. Cada vez que lo apachurramos, tiende a expandirse. Y por otro lado, si lo hacemos bolas de alguna forma, si lo revolvemos, tiende a estirarse. Los campos magnéticos no les gustan estar doblados, ni les gustan estar comprimidos. Y esto va a tener un impacto, por ejemplo, si queremos formar una estrella. Ustedes saben que para formar una estrella tenemos que jalar gas desde muy lejos. Entonces, si queremos jalar el gas, el campo magnético no se va a dejar. Y si además queremos que esté dando vueltas, pues el campo magnético también lo va a detener. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que sabemos qué es lo que aprendimos sobre el campo magnético galáctico durante los 90s? Tengan presente, por favor, que el campo magnético hace que las partículas se muevan a lo largo de las líneas, están atrapados en las líneas de campo magnético, no le gusta estar comprimido y tiende a estirarse. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una estrella masiva que explota como supernova. Durante mucho tiempo se había hablado que estas explosiones de supernova están llenas de gas caliente, son unas pelototas muy presurizadas que están expandiéndose, son una explosión. Durante mucho tiempo se habló que estas explosiones empezaban a apelotonarse unas con otras, hasta que esta se juntaba con otra que estaba aquí junto y todo el gas de la galaxia estaba lleno de este gas de millones de grados, remanentes de supernova, y se decía que toda la galaxia estaba llena de este gas muy caliente. Bueno, durante los 90 hubo suficientes observaciones del campo magnético para darnos cuenta que en realidad estas cosas no crecen tanto. En vez de que toda la galaxia esté llena de gas caliente, lo que la gente se dio cuenta es que el gas de la galaxia tiende a ser más bien este gas tibiezón, que es básicamente neutro. No, el gas de la galaxia no está lleno, la galaxia no está llena de gas caliente,
estas burbujas tienden a crecer hasta un cierto lugar y luego empiezan a vaciarse hacia arriba. Imagínense que esto fuera el centro de la galaxia. Recuerden, como nos enseñaron en las pláticas anteriores, la galaxia tiende a ser una cosa así delgadita, con la formación estelar en la parte central, y entonces estas burbujas tienden a vaciarse hacia arriba. Y durante los 90s se estudió mucho esa interacción entre las regiones de formación estelar y el halo de la galaxia. Bueno, por otro lado, también un avance importante de los 90s fue la capacidad de cómputo. Como ya mencioné, las ecuaciones que describen la dinámica de un plasma son una cosa así terriblemente complicada. Y durante mucho tiempo no se pudo hacer gran cosa más que simplificaciones muy burdas. Durante los 90s fue posible hacer simulaciones, resolución numérica de esas ecuaciones, de manera que pudimos hacer simulaciones de galaxias, si no completas, al menos sí un pedazo importante de la galaxia, de manera que pudimos ver cómo el campo magnético impactaba la evolución de las galaxias o la estructura. En este caso, quiero que se fijen en esta imagen, que por cierto es de los 90s, como ya habían mencionado. Tenemos todas estas pelotitas rojas, que son los sitios de formación estelar. La gente se dio cuenta que había una separación más o menos regular entre ellas, y echaron a volar su imaginación. Bueno, ¿qué tal si esto no es un efecto visual, sino que realmente hay una separación regular entre ellas debido a algo? Y ese algo, si no lo entiendo, ¿qué es? Pues es campo magnético. Entonces la gente se puso a hacer simulaciones de discos galácticos con campo magnético. Imagínense que esto fuera un corte de la galaxia, y aquí esta es la parte central, la parte media del disco, y las líneas blancas aquí son campo magnético. Entonces, el campo magnético no le gusta estar comprimido, pero por otro lado tenemos la gravedad que está jalando las partículas de gas. El gas tiende a escurrirse por las líneas de campo magnético y se amontona en estas regiones donde la densidad se incrementa, y la gente dijo, bueno, pues podría ser, ¿no? Que la separación entre estas podría estar relacionado con la separación que hay entre las regiones de formación estelar. Bueno, esto fue algo que se estudió bastante durante los 90s. También otra imagen del Hubble de los 90s que es la misma galaxia, de hecho. Pero fíjense cómo tienen estas estructuritas oscuras como alargaditas, que se ven como plumas. Algunas personas empezaron a especular si estas como plumitas tuvieran que ver con esta estructura que aparece en la superficie de un lago cuando pasa un pato, un barco o lo que sea. Sí, un pato galáctico, exacto. Entonces, otra vez, la capacidad de cómputo fue suficiente como para hacer estudios de la dinámica de la galaxia a estas escalas. La gente se puso a estudiar cómo se comporta el gas alrededor de brazos espirales cuando está magnetizado. Entonces, imagínense que esta parte de aquí abajo, no sé si de acá lado alcanzan a ver, esto de aquí fuera la parte media del disco galáctico, y cuando tenemos un campo magnético, que aquí son las líneas negras, el gas brinca de arriba a abajo, y esto lo asociaron con las onditas que va dejando nuestro pato galáctico. Entonces, en conclusión, desde mi punto de vista, el principal desarrollo que hubo en los 90s en lo que respecta al campo magnético de la galaxia fue que hubo observaciones suficientes como para entender que es relevante para la estructura de la galaxia. No es nada más algo que está ahí ya, sino que realmente puede tener un impacto en cómo está distribuido el gas, puede tener impacto en la formación estelar y puede tener impacto en la estructura que vemos asociada a los brazos espirales. Muchas gracias. Bueno, ahora permítanme hacer unas preguntas a los participantes de la mesa.
para entrar un poquito en discusión y después pasamos a las preguntas. Que hay unos libros que hay que regalar. Yo me los quería quedar. Bueno, esto va para el doctor Roberto Galván. ¿Cuáles consideras que son los principales avances que se han hecho en nuestro entendimiento de la Vía Láctea, por ejemplo, de nuestra galaxia desde los años 90? Lo que quieras más resaltar. Sí, gracias. Los principales avances desde los 90, creo que hay 2 o 3 cosas. Una de ellas es poder verlas. Les mostré muchos como mapas, digamos, panorámicos de la Vía Láctea, ¿no? Algo que se ha hecho mucho desde los 90 es ciertas partes de la galaxia, observarlas con mucho detalle. O sea, se han hecho, no hablé de ese tipo de telescopios, pero se han construido telescopios que son capaces de ver las cosas con mucho zoom, si quieren. Entonces uno puede hacer estudios muy detallados, pero de partes más chiquitas del cielo, ¿no? Y luego la otra es básicamente digamos, tener la visión múltiple. Les mostré muchos tipos de telescopios, ¿no? Es básicamente tener esta visión no solo de la astronomía como la luz que el ojo humano ve, ¿no? Sino tener ya entendimiento de lo que está sucediendo desde los tipos de radiación menos energéticos hasta los más energéticos, no solo de nuestra galaxia, sino de galaxias externas. Sería como que Muchas gracias. Para el doctor Simon Keck, ¿cómo impactaron los catálogos o las bases de datos enormes, estos recursos de información en Internet en los estudios de las galaxias desde los 90? Pues comenté algo que ya hay como en Sloan 4 millones de espectros, ¿no? Muchos de galaxias, y hay muchas bases de datos similares en todas las longitudes de onda que no entra en infrarroja, ultravioleta, rayos X y eso. Entonces tenemos mucho más información y la mayoría de estos sí tienen como sus, ¿cómo se llaman? Todas sus bases de datos o archivos en línea, ¿no? Para poder accesarlo de manera rápida, ¿no? Ya procesados. Entonces hay mucho más información ya como disponible. Es mucho más trabajo en alguna forma aunque es más rápido, hay mucho más de estudiar para hacer algo nuevo en eso, para escribir artículos. Igual, en cierta manera todo es más rápido, más eficiente, pero ya también tenemos muchas más cosas de hacer, ¿no? en todas las partes de la vida. Pero sí, lo que digo, el problema a veces es que no hay tantos astrónomos para aprovechar todos estos datos de la manera en la que aprovechamos todos los datos en el pasado, ¿no? Cuando hubo mucho menos datos, pero ya está. Entonces eso sí es un problema con millones de datos de millones de galaxias. Ya tienes estos datos, pero cómo sacar toda la información de esto también es algo problemático, ¿no? Aunque sin duda la inteligencia artificial para tener más que decir en eso ya están analizando datos con redes neuronales y eso, ¿no? Entonces, muchos cambios de técnicas, mucho más como eficiencia y como buenas ideas de mucha gente para aprovechar de todo eso. Que estamos haciendo ahora tal vez. Muchas gracias. Para el doctor Gilberto Gómez, ¿qué es lo que no sabemos aún sobre los campos magnéticos de las galaxias? ¿Qué sería lo desconocido? Creo que la principal pregunta que no hemos resuelto sobre los campos magnéticos es de dónde salieron. Cuando uno hace el estudio de cómo se forman las galaxias, si empezamos con una semillita pequeña, es muy fácil hacerla crecer a los niveles de intensidad y con la estructura que vemos el día de hoy. Pero tenemos que empezar con esa semillita. Esa semilla es la que todavía no sabemos de dónde salió. Hay distintas teorías, pero no hay todavía, al menos yo no estoy consciente de evidencia observacional que apoye o descarte una u otra teoría sobre esas semillas de dónde nace el campo magnético primero. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a preguntas del público. Por acá adelante. ¿Tenemos libros para...?
¿por qué es importante estudiar el polvo estelar? ¿Importante estudiar qué, perdón? El polvo estelar. Polvo estelar, stardust. Bueno, en términos de galaxias, tipos de galaxias como espirales varadas son los que tienen más concentraciones de polvo, ¿no? En las nubes de gas, en los campos magnéticos de Hilberto. Para nosotros, estudiar polvo muchas veces es para sus efectos de extinción, ¿no? El polvo no nos deja ver las cosas que están atrás. Estaba un misterio en Herschel en el siglo XVIII viendo porque hubo regiones sin estrellas, ¿no? en la Vía Láctea. Sí, en regiones de la galaxia que no parece no había estrellas, pero ya por las nubes de gas, nubes más densas son las que tienen concentraciones de polvo. Entonces, estudiar el polvo es importante por su propia razón, ¿no? Roberto estaba hablando de las formas diferentes de los tipos de polvo, no todos esféricos, pero elongados, y estudiar sus propiedades de extinción porque a veces nos da confusión en qué tan lejos está una estrella o un objeto por no tomar en cuenta la cantidad de luz que está absorbido por el polvo entre nosotros y la estrella. Entonces, no es exactamente polvo como en las gases, ¿no? Están granos mucho más pequeñas, pero sí es importante entender sus propiedades por estas razones. ¿Puedo añadir? Además, cuando quieres formar una estrella, tienes que hacer un balance entre las fuerzas que están comprimiendo el gas y las que lo están tratando de empujar hacia afuera, los que están resistiendo. La principal fuente de soporte es la presión térmica, es decir, la temperatura. Resulta que el polvo, su composición química, su forma, etcétera, tiene un impacto importante en calentar el polvo. Entonces eso te define la temperatura del gas y te va a delimitar dónde puedes formar estrellas o bajo qué condiciones formas estrellas o no. Distintas condiciones de polvo te dan distintas características para la formación estelar. Buenas tardes, Vinicio Cope, les agradezco. A lo mejor no tiene que ver con ustedes lo que nos ofrecieron, pero hablaron de una palabra hace unos momentos que era explotó, ¿verdad? Estaban hablando y explotó. ¿Hasta dónde, a dónde estamos nosotros, ¿verdad? Con tanto sacadera de petróleos y de climas y todo el problema de incendios y todo lo que se le ocurre al ser humano, ¿hasta dónde puede explotar esto? Que llega un momento en que se acabó. Es todo, gracias. En el universo hay varios tipos de objetos que explotan. Los dos ejemplos que mostraron eran estrellas que explotan cuando terminan su vida, en particular estrellas mucho más masivas, mucho más pesadas que el Sol. Estos son los ejemplos que mostramos, ¿no? El Sol, hasta donde sabemos, no va a explotar, o sea, sí se va a inflar y se va a expandir, va en algún momento a morir, pero no de una manera tan violenta como la explosión de una estrella. Y sí, esos son los ejemplos que mostramos, ¿no? Sí. Pero aquí en la Tierra, digamos, la pregunta es un poco como que de qué manera la Tierra podría explotar. Esa es la pregunta. Bueno, nos podemos acabar todos, ¿no? Y de hecho estamos haciendo eso, ¿no? Pero no es una explosión en el sentido técnico de algo que sale hecho añicos a altas velocidades. Pero la Tierra pues está sufriendo un periodo de deterioro ambiental muy grande, ¿no? Está sucediendo, ¿no? Pero no es una explosión en el sentido de las explosiones astronómicas que hay, ¿no? Incluso si todas las armas nucleares ahorita que está de moda hablar de eso, del mundo explotaran en la superficie,
no explotarían al planeta Tierra, ¿no? O sea, sería lo suficiente como para acabar con la vida, pero no tienen suficiente energía como para hacer que la Tierra explote. Buenas tardes. Hablando o preguntándole sobre su trayectoria, en especial el doctor Kefir, en el sentido que es un poco más longeva su trayectoria de investigación. Trayectoria de investigación. ¿Tiene algún objeto que sea, dos objetos? El primero, el que le haya gustado un poco más investigar sobre que sea cierta galaxia que le haya gustado más, y la otra es ¿qué objeto o qué le costó como más trabajo en su investigación, ¿no? Como dijo, tal objeto, tal galaxia fue una dificultad mayor en la investigación? Pues todos son difíciles realmente, todos necesitan mucho trabajo, ¿no? Y mucho tiempo de exposición para ver estos detalles también. Primero fue si tengo como un objeto favorito. Bueno, en general un tipo de objeto. Me interesan las galaxias CDs que están elípticas, que son las estructuras suaves en brazos o algo. Y son galaxias gigantes, super gigantes, pero también tienen un halo extendido, una envoltura alrededor de ellos. Normalmente están en los centros de los cúmulos, pero las ideas de cómo se forma esta envolvente son muy interesantes, ¿no? Hay como despojo de otras galaxias en el cúmulo, fusiones, o si ya estaba desde el principio de la galaxia, o estrellas condensando de los flujos de rayos X y eso. La mayoría de estos probablemente pasa, pero no sabemos en qué proporción, ¿no? Pero sí son objetos muy interesantes, como si difíciles están todos, pero hay uno ahora que está, no ven las fotos, pero está como, parece algo como la galaxia con disco copado, porque fue como el segundo que era como un signo integral, curva en las dos direcciones, pero si es eso, es más fuerte que eso, pero no sé si es una galaxia parada con brazos muy débiles. No sabemos su orientación, no sabemos qué tipo de galaxia es, ni siquiera, ¿no? Está interesante. Gracias. Acá. Es para el doctor Gilberto. En las zonas de formación estelar, cuando está naciendo la estrella, que todavía está oculta, que no se ve y que luego eventualmente limpia la zona con lo que llaman el viento, la radiación y todo. Ahí el magnetismo, ¿qué papel juega dentro del viento solar? ¿Es parte del viento solar el magnetismo? ¿Sí hay evidencia de eso o no? ¿O es pura energía de...? El viento estelar que limpia los alrededores sí tiene un campo magnético, pero ahí la energía del viento es mucho mayor que la energía en el campo magnético. Entonces ahí está el caso de cuando las partículas de gas empujan, jalan el campo magnético con él. La cantidad de energía en el viento es tan alta que no influye mucho en las etapas iniciales. En las etapas finales, como de manera semejante a la supernova que mencioné, en las etapas finales ya el viento tiene menos energía, el campo magnético se ha acumulado tanto que va acumulando mucha energía también y empieza a tener una influencia en cómo se va expandiendo esa burbuja. Sí, de este lado es una pregunta para el doctor Gilberto Gómez. Usted mencionó que los campos magnéticos en las galaxias tienden como a enderezarse, pero bueno, me surgió la duda de que en la clase de electromagnetismo nos enseñan que cuando una partícula o una corriente cargada está en movimiento, produce un campo magnético girando alrededor de la dirección de ese movimiento. Entonces, en cierta manera nace curvo. ¿Qué fenómeno es lo que produce que se enderece? Es la superposición. O sea, en un plasma tienes los núcleos cargados positivos y los electrones negativos que están moviendo tan rápido que podemos suponer que
los núcleos están quietos. Entonces, tienes unos electrones que se mueven en una dirección y a ver, estoy organizando mis ideas, espérate. Los electrones se están moviendo principalmente en una dirección comparado con los neutros. Entonces, un electrón te va a generar un campo magnético así y el de junto te va a generar otro. Entonces, la superposición termina siendo un campo magnético en la dirección perpendicular al movimiento. Es la suma de todos es lo que te produce el campo magnético. En un plasma como los plasmas astrofísicos, realmente esa diferencia, pequeña diferencia de velocidades entre los electrones y los núcleos son lo que producen el campo magnético. Es una pequeña corriente que en las ecuaciones la puedes convertir en un campo magnético tal cual, y es mucho, no es mucho más fácil, digamos, es menos difícil de resolver. Buenas tardes. Quería preguntarle al doctor Gilberto y al doctor Simon y en general pues a todos, pero que creo que en el área de la historia pues lo mismo más o menos. Hablaba ahorita y mostró algunas imágenes del James Webb, que pues está la famosa que todos hemos visto, la del agujero negro. Quería preguntar yo, con esta imagen que tenemos ahí, que seguramente está hecha en el espectro visible, ¿no? Como nosotros lo podríamos ver, que se fue tan famosa, o sea, ¿cómo podríamos, sin tener las millones de datos que tienen detrás cada imagen, listo, cómo podría un científico que solo conoce estas imágenes sacar información de ahí? Porque pues seguramente muchos de nosotros jamás podríamos ni siquiera entender lo que tienen estas tablas de Excel atrás o lo que sea que tengan. Entonces, ¿qué información podemos sacar de estas, específicamente de esta imagen, ¿no? Que es la roja con el negro alrededor y todo esto? O sea, como para explicarlo así Nada más digo que esta imagen creo que sí es el Event Horizon Telescope, no es el James Webb, que el detalle de esta imagen es de muy alta resolución, ¿no? Y el Event Horizon es como la combinación de telescopios en toda la Tierra, todo el tamaño de la Tierra. Lo que da la resolución no es la apertura de un solo telescopio, pero incluso la separación. De varios. Es como tener un espejo del tamaño de la Tierra, no por sensibilidad, porque no está completo, pero por la resolución, sí, eso necesitas para resolver los detalles del hoyo negro que ni siquiera Hubble puede ver en tanto detalle, ¿no? Pero los de la luz polarizado y campo magnético mejor de nuevo. Pues yo más bien voy a batear porque ahí los efectos de relatividad general son fundamentales para la interpretación de esa imagen, y ahí ya se sale de lo que... O sea, yo me quedo dormido en esa clase. Pero lo que sí puedo decir es que no es en luz visible, ¿sí? Esa imagen del Event Horizon es en radio, y entonces se lo batió a Roberto porque él sabe más de radio. ¿Yo puedo decir algo? De hecho, o sea, tú estás haciendo una pregunta sobre, ¿la puedes generalizar a cómo interpretamos las imágenes que vemos los astrónomos? Sí, un científico que nunca vio lo que hay detrás de esa imagen, sí, las no. tablas, todo eso, y viera estas imágenes, ¿qué información pudiera sacar de ahí? Imagínate que nos viera aquí en el cielo. Sí. O sea, para explicarlo a la gente mortal como yo. De hecho, creo que tu pregunta aplica a cualquier imagen astronómica, o sea, porque mucha gente se queda con la idea de que, pues tomo una foto del cielo y ya de ahí ya sé la galaxia, cuántas estrellas tiene, cuánto vivió la galaxia, etc. Entonces, obviamente, para interpretar las observaciones que hacemos, nos apoyamos de teorías físicas y químicas, ya no solo es astrofísica, es astroquímica, hay astroestadística, etc. Sí. Entonces, nos apoyamos de las leyes de la naturaleza, si quieres verlo así. Y ahorita en muchos casos la interpretación ya depende, ya no es así solo como que, aunque sí hay todavía ese tipo de astronomía, ya no es así como que veo la ecuación de Einstein y ya sé qué es lo que está pasando, ¿no? Sino que, por ejemplo, en particular la imagen esta del agujero negro que estoy mencionando, parte de la interpretación la hicieron de la siguiente manera. Hicieron un montón de simulaciones que usaron un montón de tiempo de cómputo, donde lo que simulas es el agujero negro supermasivo, el gas que está alrededor de él y los campos magnéticos y todo eso. Entonces metes toda la física en la computadora, corres la simulación y esa simulación calculas cómo se propaga la luz y calculas cómo lo ve el telescopio.
y ahora haces eso 1 millón de veces. Entonces tienes, creo que tenías menos, ponle 100,000, entonces tienes como 100,000 historias diferentes de cómo se vería, es un poco como el multiverso, ¿no? O sea, 100,000 versiones diferentes de cómo el telescopio ve lo que pasa, y luego corres algoritmos muy avanzados de estadística, básicamente, de la rama de las matemáticas conocida como estadística, que te dicen, esta foto simulada del telescopio es la que le pega más a las observaciones. Y esta foto simulada es la que tiene el agujero negro que pesa 3.4 millones de veces la masa del Sol, que su rotación es tanta, que su spin es tanto, que el agujero negro está magnetizado de esta manera, y entonces así inferimos las propiedades físicas. Entonces, el jueguito ahorita en astronomía y en casi cualquier ciencia, cosas de biología, química, etcétera, avanzada, es lo que hacemos. Esa es la respuesta que estamos buscando. Muchas gracias. Hola, mi pregunta es para el doctor Gilberto. Tengo la duda de cómo afectan los campos magnéticos a la propagación de la radiación cósmica. Según yo, no tienen mayor impacto, no directamente. La radiación cósmica, hoy la vemos en longitudes de onda muy semejantes a la emisión de polvo, y la emisión de polvo está afectada por el campo magnético, pero más bien como un efecto de cortina frente a la radiación cósmica. ¿Te refieres a la radiación cósmica de fondo? Sí. Se ve más como una cortina enfrente de la radiación cósmica, y entonces necesitamos como decía Roberto, necesitamos un modelo de cómo es el campo magnético de la galaxia y cómo son los granos de polvo para poder restarle esa cortina y poder estudiar la radiación cósmica de fondo. Y como mencionaban en alguna plática ayer, que no me acuerdo quién fue, la que es basura para uno es un tesoro para otros. Los modelos que hay sobre los campos magnéticos y los granos de polvo que han intentado quitar para los que quieren estudiar la radiación cósmica, para gente como Roberto y yo es una cantidad de datos maravillosa que podemos sacarle mucho. No sé si tú quisieras añadir algo. Sí, no. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Excelente ponencia por parte de los tres. Mi pregunta va para el doctor Kemp, el cual usted mostró al principio la diapositiva de las dos imágenes, el grupo IC4296 y el cúmulo de Virgo. Te quería preguntar sobre qué tipo de espectroscopía detectó, o sea, si fue como una fotografía por rayos X, infrarroja, para saber tantos detalles de las galaxias, y si actualmente hay un nuevo método o hay mejores maneras para descubrir más detalles de las galaxias. Estás preguntando de las imágenes de los cúmulos de galaxias, ¿verdad? Sí, la que tomó en 1994 sí, y en 486 y Virgo, sí. ¿Quieres saber en qué bandas están? No. Así es. Sí, no, todo eso está en la banda visible, creo que todo lo que mostré parte del hoyo negro fue en la banda visible, ¿no? Precisamente están, bueno, lo de IC es más en filtros azules, lo de Virgo está en el rojo, ¿no? En general yo hago mis estudios nada más en la banda óptica, ¿no? Aunque sí hay mucho que se puede aprender de todos los otras longitudes de onda, y como comenté ya podemos usar todas las bases de datos en otras longitudes de onda. La mayoría de los observatorios espaciales que necesitan estar en espacio para muchos de estas longitudes de onda están disponibles para estudiar también, ¿no? Pero esto es solo los visibles, aunque son exposiciones muy largas, como dice, 8 horas o 13 horas lo de Virgo, aunque está materia fotográfica originalmente, pero sí son efectivamente de muy alto contraste, entonces
no vemos, así como presento ahora, no vemos los centros de las galaxias, pero mapeamos más los halos, alrededor de las galaxias y cualquier materia débil. Esto fue los propósitos de los proyectos para buscar la luz débil entre las galaxias. Ok, muchas gracias. A lo mejor es una pregunta algo simple o básica, pero es que como se comenta mucho en la divulgación, pues las imágenes que se muestran, por ejemplo, aquí, todas pintadas, pues al final, pues al principio son con baja resolución o sin muy poco color. O sea, aquí mi pregunta es ¿qué criterios toman para darles color a las imágenes, como a las galaxias, agujeros negros? ¿Con qué criterios se forman para darle X o Y color? Los colores típicamente tienen un significado. O sea, tú cuando haces una gráfica y pones una figurita de un objeto astronómico, tú lo que quieres es que la paleta de colores quiere decir algo, ¿no? En el caso más sencillo, los colores lo que tienen que ver es con el brillo del objeto. Básicamente tú ves una imagen, que es una imagen pixelizada, y hay un mapeo. Esto es toda una ciencia, de hecho hay un mapeo entre el valor del pixelito y la cantidad física. Si es brillo del objeto, pues ahí si agarras una barra de colores arcoíris o rojitos o moraditos, típicamente hay un mapeo entre el colorcito y el valor. Ahora, no siempre graficamos mapas de brillo. De hecho, cuando uno ya agrega interpretación física, uno a veces grafica otras cantidades. O sea, puedes graficar una galaxia y en realidad la cantidad que estás graficando es cantidad de material o temperatura, etcétera. O sea, puedes derivar cantidades físicas y hacer mapas de las cantidades físicas. Y esas cantidades físicas, tienes un mapa de la cantidad física y lo pasas a una paleta de colores. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces no es que la galaxia se vea naranja, ¿no? Sino que la escala de colores naranjas tiene un significado físico de lo que queremos decir en la figurita. Gracias. Esta pregunta va para los tres en general, un poquito más dirigida hacia el doctor Gilberto. ¿En qué porcentaje consideran ustedes que aporta el estudio de los campos magnéticos, creo que se llama polarimetría, esta es la técnica, para el entendimiento del universo respecto a otras técnicas como por ejemplo la espectroscopía o fotometría? ¿Y qué interés hay en México actualmente para este campo de estudio? La espectrometría... A ver, la fotometría, hasta donde yo entiendo, no te da mucha información sobre el campo magnético. La espectrometría, en ciertas condiciones, puede darte incluso más información que la polarimetría. En realidad depende del objeto que estés estudiando. Otra vez, el campo magnético es una cosa bastante difícil de estudiar. Entonces, echas mano de lo que se pueda. Hay un investigador ucraniano, uzbekistano, no me acuerdo de dónde es, algo parecido a los rusos, que está en Wisconsin, donde estudié yo. Él es un experto en el campo magnético y se inventa muchas técnicas diferentes para evaluar la intensidad de campo magnético, por ejemplo. Si te fijas en la forma en que yo hablé de cómo medir el campo magnético, te da la dirección, pero no la intensidad. Él se inventa muchas cosas, algunas son criticables, algunas son aproximaciones muy burdas, pero a veces es eso o nada. Entonces, en realidad depende de qué tipo de objeto y qué tipo de información es la que estás buscando. Porcentaje, pues realmente es muy difícil de estimar. Otra vez, depende de qué es lo que te importe. Polarimetría, por ejemplo, cuando estoy en la polarización de la luz de las estrellas, si tú estás buscando medir la intensidad de luz polarizada, necesariamente estás tirando a la basura parte de la luz. Si lo que te interesa es medir la luz, la intensidad de la luz de la estrella, o es algo que es muy débil, pues
agarras toda la luz que puedas, esté polarizada o no, y simplemente pierdes la información del campo magnético. Depende del problema que estés tratando de resolver. Gracias. Por aquí falta alguien más. Se levanta la mano para que le En este caso, cuando se polariza la luz, ¿qué información podríamos estar perdiendo? Ya sea en otras longitudes de onda o por las diferentes polarizaciones que puede tener la misma. ¿Qué es lo que puede, por ejemplo, cuando tenemos el polvo, qué podría ser lo que no alcanzamos a ver? ¿Y existe alguna manera o algún modelo para poder predecir qué es lo que necesitamos observando? La polarización de la luz estelar sucede principalmente en el visible, porque necesitas que tu granito de polvo, al estar así alargado, que esta dirección sea más grande que la longitud de onda, pero esta no. Entonces necesitas que los granos de polvo sean parecidos a las longitudes de onda que quieres observar. Por eso no se observa esa polarización en radio, por ejemplo. Las ondas de radio son así grandotas y no les importa que esté ahí el grano de polvo. Una que sea mucho más chiquita, como ultravioleta, pues esto es igual de importante que esto. Entonces eso no lo polariza, lo absorbe todo y ya. Entonces, ¿qué información pierdes? Pues pierdes un poco de la intensidad. Hay ambigüedades. En la figurita que puse es muy bonito cuando está así el campo magnético, pero ¿qué tal si estás inclinado? No lo ves todo. En realidad eso solo te da información del campo magnético, de la componente del campo magnético que es perpendicular a tu línea de visión, que es un problema muy grande en la astronomía. Muchas veces que nada más tienes la información perpendicular o a lo largo de la línea, solo tienes la información parcial. Modelos para recobrar la información, pues tú puedes hacer el modelo que quieras. El problema es que tenga algún sustento físico, alguna base, y eso, por ejemplo, otra vez mi amigo el ucraniano o lo que sea, él es una persona muy inteligente que es capaz de hacer modelos muy complejos. Yo tomé una clase con él y no entendí la mitad de lo que decía, ya no digamos por el ruso. Y hace simulaciones y hace aproximaciones y hace un muy buen trabajo. A veces hace un modelo con el que yo no estoy de acuerdo, pero es eso o nada. Puedes hacer el modelo que quieras. El punto es que tenga algún tipo de fundamento, ya sea en alguna teoría física o en observaciones. Gracias. ¿Qué tal? Pregunta para los tres. Y ahora que los oigo hablar, me queda la pregunta. ¿Qué es lo que realmente estamos viendo en una imagen? Por ejemplo, de una supernova. Ok, estamos viendo una longitud de onda en el espectro electromagnético. Ok, va bien eso. Pero, ¿eso es el proxy de qué? Y eso me quedo pensando. ¿Estamos viendo frentes electromagnéticos, frentes de electrones, frentes de neutrones, o frentes de partículas a partir de una explosión? ¿Qué es lo que vemos? Porque cuando vemos una imagen de vuelvo a la supernova, vemos distintas estructuras. A veces vemos estructuras anulares, a veces vemos unas estructuras, bueno, estamos viendo 2D, ¿no? Pero podemos suponer que es esférico y podemos pensar que hay frentes esféricos o frentes en forma de disco. ¿Qué es lo que vemos? ¿Esas imágenes son proxy de qué? Pues las imágenes que hemos mostrado aquí son, bueno, porque todos en el espectro electromagnético, ¿no? Entonces lo que realmente estamos viendo son los fotones de luz que están emitidos por los objetos. Los fotones llegan a los píxeles, emiten fotoelectrones y se detecta la carga, si quieren dejarlo a los básicos de al menos los CCDs, ¿no? Detectando eso, y depende con los filtros que tenemos, qué tipo de foto, la instrumentación, qué fotones están pasando por los filtros, en luz azul o verde
o rojo o en parte del infrarrojo, parte del ultravioleta, ¿no? Pero todo es la emisión de espectro electromagnético que reflejan los procesos en el objeto que están produciendo esos, que son una variedad de procesos físicos. Digamos, por ejemplo, tomamos un espectro del objeto y tenemos fotones de muchas longitudes de onda diferentes. Las distintas longitudes de onda los fotones de distintas longitudes de onda son producidos en lugares donde están teniendo lugar procesos físicos diferentes. Por ejemplo, cuando viene la explosión de supernova, se produce una onda de choque que arranca los electrones de los neutros. Casi todo es hidrógeno, entonces vamos a pensar en protones. Entonces, cuando se recombina, no les gustan las partículas estar separadas, tienen cargas diferentes. Entonces se atraen, les gusta recombinarse, y cuando se recombinan generan un fotón de una cierta longitud de onda. Entonces, donde vemos fotones de esa longitud de onda, sabemos que es el lugar donde se está recombinando. No es el frente de choque, porque primero pasa el choque, arrancan los electrones, y un ratito después es donde se juntan. Pero donde se genera el choque, hay otros fotones, y aquí atrásito hay otros fotones, y aquí atrásito hay otros fotones. Entonces, estar viendo distintas longitudes de onda te permite estudiar dónde está produciéndose un cierto proceso físico. Entonces, por eso se hacen las combinaciones de imágenes, porque eso nos da de distintos colores, porque nos da la información de aquí pasa esto, aquí pasa esto, aquí pasa esto. Muchas gracias, Gilberto. Démosles gracias a los